Hola amigos de Ideas que Ayudan, mi nombre es Adrián Gutiérrez Ávila y estoy presentando este video sobre la línea del divorcio, vamos a decir, la línea del tiempo del divorcio. En semanas pasadas vimos lo que era el divorcio en la época de nuestros abuelos. El día de hoy les voy a platicar el divorcio en la época de nuestros papás. Nuestros papás nacieron en los 50s, en los 60s, se empezaron a casar en los 70s y en los 80 y empezó a cambiar algo con diferencia de nuestros abuelos: la planificación familiar. Porque en la época de nuestros abuelos yo te contaba que la causa del matrimonio, o una de las razones del matrimonio, era procrear cuantos hijos nos diera la vida: 8, 9, 5, 6. Y con la siguiente generación se empieza a hablar de planificación familiar. Vamos casándonos un poquito después que nuestros papás. Nuestros abuelos se casaban a los 20, 21, 19. Entonces la siguiente generación empieza a estudiar un poco más. La mujer empieza a trabajar en oficios como secretaria, como maestras de educación, y le dan un poco más de vida después de una carrera técnica o de una preparatoria técnica antes de casarse. Ya estamos hablando de que empiezan a casarse a los 23, 24, 25 años de edad y que no se busca tener hijos inmediatamente, que ya se busca esperarse un año o dos antes de tener el primer hijo. Ahora, se empieza a dar la planificación familiar y ya son 1, 2, máximo 3 hijos por familia. Queda eso como resultado. Yo te decía que nuestros abuelos no convivían porque nuestro abuelo tenía que proveer y nuestra abuela tenía que cuidar a todos los hijos, que siempre había uno en camino o uno chiquito. Pero nuestros papás nos tienen, a lo mejor con una diferencia de 2, 3 años, pero cuando regresamos a la primaria, o cuando entramos a la primaria, entramos a la primaria, de repente se vuelven a encontrar con que tienen tiempo para ellos, con que ya no está un niño en camino, con que ya no hay un niño que cuidarlo todo el día, que ya se fueron a la escuela, y entonces tienen que encontrarse de nuevo muy rápido. Lo que hacían nuestros abuelos en la vejez, nuestros papás lo hacen 6, 7 años después de que nace su último hijo, si no es que antes. Entonces nuestras mamás de repente tienen que volver a la actividad. Yo recuerdo a mi mamá yendo a clases de aeróbics, metiéndose a clases de computación. ¿Por qué? Pues porque ya no hay niños que cuidar. Y en esa convivencia, de repente las parejas que no funcionan, porque hay parejas que siempre han funcionado en la época de nuestros abuelos, en la época de nuestros papás, pero las parejas que no funcionan empiezan a tener roces y en ese momento sí se empieza a plantear: nos vamos a divorciar. ¿Por qué? Porque si me divorcio de ti, a lo mejor solo tengo 2 o 3 hijos de que hacerme cuidado y ya lo puedo hacer, no son 8 o 9 con quien cargar. Y entonces la decisión del divorcio, no te voy a decir que se empieza a hacer más fácil, pero se empieza a hacer más común. Así como nuestros abuelos no se divorciaban y era mal visto y la sociedad lo tachaba, y aparte de que económicamente no era viable, en la generación de nuestros papás sí. De repente ya a lo mejor 1 de cada 10 se empieza a divorciar y empiezan a tomar esa decisión. Las mujeres ya tienen más herramientas para trabajar y decir: si tú no me vas a ayudar a mantener a los niños económicamente, yo puedo regresar a la vida laboral y lo puedo hacer, y lo puedo hacer muy bien. Y ese es el divorcio en la época de nuestros papás. En ese se empieza a aceptar un poco más en la sociedad, ya no es un tema tabú, ya no es un tema de discriminación, y se empiezan a dar con más frecuencia, tristemente, los divorcios.